Bueno amigos, hoy nos vamos a ocupar de la ciudad romana de Segóbriga, situada en el lugar de Saelices, provincia de Cuenca. Un lugar que parece que ya tuvo población celtíbera, si no justo debajo de las actuales ruinas romanas, más o menos en los alrededores. Así lo demuestran las monedas que se acuñaron con ese nombre. Esta ciudad, situada en un cerro denominado Cabeza de Griego, en una cota en torno a los 857 metros sobre el nivel del mar, está defendida por el río Ciguela y por su situación en una colina que favorece esta posición. Plinio incluyó a Segóbriga en la lista de ciudades estipendiarias del convento cartaginés como cabeza de la Celtiberia, es decir, dependiente de Cartago Nova, ciudad con la que se unía mediante una calzada, conocida en gran parte, y a través de la cual casi seguro sacaba toda su riqueza, que era nada menos que el famoso lapis specularis, el cristal de espejo que se utilizaba para las ventanas en casi todo el imperio, porque desde aquí se exportaba a gran parte del mundo conocido. Hay un vídeo específico sobre el lapis specularis en el canal. Podéis buscarlo y verlo si os apetece a continuación de este. Parece que fue en época de Augusto cuando empezó a florecer y a construir todos los edificios monumentales que tiene. El foro, las termas, el teatro, el anfiteatro, etc. Incluso se construyó un circo, que luego vamos a ir viendo, hacia la mitad del siglo II. Este circo ya afectó a una necrópolis, a un cementerio, donde se estaban enterrando los romanos, así que quedó amortizado con la construcción del circo y efectivamente luego veremos cómo algunas tumbas se encontraron allí. En época visigoda, luego lo vamos a ver, todavía estaba habitada. Mucho o poco, pero todavía estaba habitada. Se conserva una basílica, incluso era sede episcopal, aunque seguramente era un poblachón ya completamente decaído, a pesar de que sus obispos acudían a los famosos concilios de Toledo de los visigodos. Pero lo más importante de esta ciudad es que centralizó la distribución de una enorme producción del cristal de espejo, del lapis specularis, ese cristal de yeso transparente que se utilizaba en láminas para cubrir ventanas. Era en ese momento un mineral excepcional y muy valorado, porque no había muchos sitios que lo produjeron, y el propio Plinio dice que este era el mejor cristal de espejo que se producía en el imperio. Pues bien, Plinio señala que la producción alcanzó un espacio de 100.000 pasos alrededor de Segóbriga. Todavía hay una asociación que se llama así y que se dedica al estudio del cristal de espejo del lapis specularis en toda esta comarca de Cuenca y de La Mancha en general. Es decir, un círculo de casi 300 kilómetros de diámetro, que abarca una superficie enorme, inmensa, unos 70.000 kilómetros cuadrados. Y se conocen muchas de esas minas hoy en día. Ahí veis, por ejemplo, en este mapa la situación de Segóbriga y de otras ciudades de este entorno geográfico de España. De casi todas tenemos un vídeo, hecho ya hace tiempo, que también podéis buscar en el canal, donde se ven las principales explotaciones, incluso se enumeran ahí a la derecha, del famoso lapis specularis. Son muchas las que se conocen y seguramente quedará todavía alguna por conocer. Situados en el mapa de España, vemos que esos cuadritos blancos eran las principales explotaciones en torno a Segóbriga, las que Segóbriga centralizaba y comercializaba. Y ahí veis en esas manchas grises las zonas de yesos de España. Claro, no todas las zonas de yesos dan lapis specularis, pero este núcleo de la España central sí lo daba, y muy bueno. Por eso lo explotaron con una minería desenfrenada y una producción altísima, de forma que se sabe perfectamente incluso que en Pompeya y en Herculano y en otros sitios aparece cristal de espejo procedente de aquí, exactamente de aquí, de esta parte de España. Al ser de yeso, no en todos los sitios se ha conservado. Estas ciudades enterradas por el Vesubio evidentemente se ha podido ver y estudiar, pero seguro que se distribuyó al menos por todo el Mediterráneo occidental. Aquí en la provincia de Cuenca estáis viendo toda la lista de explotaciones mineras que se conocen. Algunas están promocionadas y se pueden ver. Os lo recuerdo de nuevo, si vais al vídeo que ya se hizo sobre el lapis specularis, podréis saber alguna cosa más sobre este asunto. Y como os decía, esta ciudad efectivamente parece que fue celtíbera. La prueba es que hay una acuñación de moneda con el signario ibérico, con la inscripción de Segóbrices. Y ya hacia el 50 a.C. se volvió a acuñar moneda ya romana, ya con el signario latino, como estáis viendo, con el nombre de Secobris. En torno a esta ciudad y en torno a las minas surgieron asentamientos donde vivieron los propios trabajadores que explotaban el mineral, así como establecimientos artesanales
dedicados a la fabricación, no solo del cristal, sino también de los cestos de esparto artesanales para el traslado del mineral. O sea que realmente se formó una industria potente que duró unos siglos en torno a esta ciudad. De ahí el florecimiento, digamos casi que en mitad de la nada, de la celtiberia de esta zona relativamente árida de Cuenca de la Mancha, de una ciudad tan importante, porque vivieron de este mineral y de todo lo que supuso la explotación y la economía que eso produjo. El mineral se cortaba a sierra en módulos cuadrados, estandarizados, para luego poner en las ventanas, y luego se hacían láminas finísimas, probablemente ya en el destino para que no se rompiesen durante el camino, y esas eran las que se ponían en las ventanas a modo de cristal. Y efectivamente esto se llevaba por la magnífica carretera, como todas las que hicieron los romanos, porque no había muchas excepciones en este sentido, que comunicaba Segóbriga con Cartagena, con la antigua Cartago Nova. Desde ahí se embarcaba y se distribuía pues a todas las regiones del Mediterráneo que en ese momento demandaban este cristal, que seguramente fueron casi todas, al menos de la parte occidental, donde el transporte merecía la pena o era competitivo respecto a otras producciones de lápiz specularis que pudiera haber en otras partes del imperio. En fin, que de esa forma esta ciudad pudo tener estos edificios de espectáculos pues caros de alguna manera para una ciudad relativamente pequeña, pero que gozó de todas las comodidades de una ciudad romana, su anfiteatro, su teatro donde se representaban las obras de moda en el momento, un circo, como os he dicho más tarde, que luego os lo enseñaré, lo iremos viendo, por supuesto un gran foro, un complejo termal, al menos unas termas monumentales, seguramente que luego tuvo otras pequeñas, la ciudad no está excavada en su totalidad y por supuesto el clásico abastecimiento de agua del que ninguna ciudad estaba privado, pero que todo indica que en esta ciudad fue muy importante por la cantidad de cisternas que se pueden ver en el cerro para la distribución del preciado líquido, que luego vamos a ver poco a poco. Como la ciudad ha estado enterrada durante mucho tiempo y no se ha construido nada encima, pues tenemos la suerte de que tras las excavaciones que se emprendieron ya hace mucho tiempo y continúan, pues podemos ver hoy en día gran parte del anfiteatro, a pesar de alguna reconstrucción, que se conserva casi en su totalidad, no en toda la altura, pero sí en planta. También el teatro se conserva perfectamente, como vamos a ver ahora, y en definitiva que es una de las ciudades más visitadas de España, de las ciudades romanas, precisamente por el grado de conservación de estos monumentos y de las ruinas de la ciudad que se pueden ver. Los dos edificios de espectáculo son los que mejor están conservados, o al menos también reconstruidos, para impresionar un poquito al visitante. Desde luego la ciudad ha dado muchísimas inscripciones, muchísimos materiales arqueológicos. Es una ciudad romana que no está excavada en su totalidad, porque ya vamos a ir viendo cómo en la parte más alta no hay excavaciones. Se adivina la ciudad, en algunas de las ortofotos incluso se adivina perfectamente toda la trama que hay debajo, pero falta de excavar todavía muchísimo. Estas ciudades no se suelen excavar en su totalidad. Y como ocurre siempre en arqueología, cuanto más tarde se excaven, más datos podrán obtener, por la sencilla razón de que la ciencia avanza y los análisis, dataciones y formas de excavación también avanza. Y todo redunda en mayor información que lo que se excavó el siglo pasado o incluso hace 2 siglos en algunas ciudades, que se hacía, por resumirlo un poquito, a lo bestia. En fin, ya estáis viendo ahí imágenes del teatro también, que se conserva gran parte del graderío. Arriba tenemos el foro, luego más arriba a la derecha están las termas monumentales, que es la parte que se ha podido identificar de las zonas que hasta hoy en día se han excavado. Bueno, en esta imagen estáis viendo muy bien ahí arriba la plaza cuadrada del foro, justo entre el teatro y el anfiteatro arriba. Hay algunas otras plazas menores, parece que alguna fue de época tiberiana o el foro grande fue de Augusto. Arriba a la derecha está lo que es la base, completamente arrasado, pues el templo del culto imperial. Y arriba a la derecha, ese sector de ruinas que sobresalen serían las termas monumentales. Unas termas que se han podido reconstruir en parte a pesar de estar justo encima la ermita de la Virgen de la Misericordia, pues que se puso allí en su momento y no se ha quitado, como ocurre con este tipo de monumentos, pero debajo de ella desde luego sigue habiendo termas. Toda la ciudad y todo el cerro está salpicado de cisternas. Estas cisternas son relativamente incomprendidas, no se ha hecho un estudio todavía serio para saber de dónde a dónde se distribuía el agua. De hecho, he visto por ahí alguna infografía que las representa abiertas, como si fueran una piscina. No estuvieron abiertas, todas estuvieron cerradas y abovedadas, porque son decantadores en los que hay que mantener la pureza del agua. No tiene que dar nunca el sol en ellos. Esto ya lo he explicado en muchísimos vídeos.
pero no quita que algunas interpretaciones peregrinas pues las podáis ver así. No sé por qué las dejan abiertas, igual piensan que pueden aprovechar algo cuando llueve o algo así, no lo sé. Pero es un poco desastre la interpretación de la ingeniería hidráulica de estas ciudades en general. Y en algunos casos particulares todavía es peor. Ya veis cómo se nota que en ese cerro está lleno de ruinas, porque la forma mismo del terreno con esta luz ya de tarde se ve cómo hay una intervención antrópica en el cerro. Son las ruinas que hay ahí en ese punto. Hay una ruina arriba en el punto más alto que parece que es un castillo musulmán, no tiene relación con la ciudad romana. Se puso allí de vigilancia pues en la época ya medieval, claro. Aquí veis uno de los aljibes en las posiciones más altas, probablemente es el más alto. Yo tengo localizados todos en un mapa LIDAR que luego vamos a ver y veremos cómo, por ejemplo, este mismo puede suministrar o distribuir el agua perfectamente a las termas monumentales, que es uno de los sitios que más demanda de agua tiene, al margen de las fuentes que tuviese la ciudad por todos los lados. Pero como hay varias cisternas y algunas están muy altas, pues estas cisternas decantadoras permiten perfectamente la distribución a todos los barrios y a todo lo que existió en la ciudad, que no es solo lo que se ha excavado, incluso lo que se adivina que falta por excavar. Esta ciudad era grande y tenía barrios hacia afuera, porque si no nos explica la presencia de algunos decantadores en unos determinados puntos. Y aquí veis una vista de las termas monumentales, que luego veremos un poquito en detalle, que era a la que abastecía, por ejemplo, la cisterna que acabamos de ver. En esta vista aérea, aquí en primer término, tenéis las termas monumentales. Y en esta infografía veis en qué consistía el edificio, los distintos baños de agua caliente, templada, fría y establecimientos propios de unas termas, que como veis eran bastante completas. Es decir, había dinero para que unas termas públicas de este tipo pudiesen construirse y dar servicio de recreo, de baño y de higiene fundamental en el mundo romano a los habitantes de Segóbriga, al menos a los habitantes de la época imperial, porque después todo esto desapareció. No solo la ciudad como romana, no solo el imperio, sino el estilo de vida romano también. Estos son algunos de los restos que quedan de esas termas. Y como os he dicho, del estudio de los decantadores que están situados en distintos puntos de la ladera, se puede inferir cuál sería el que suministraba las termas, sencillamente porque está más alto, los que están más bajos no pueden, porque el agua circula por gravedad, evidentemente, y como algunos depósitos decantadores, como es este al que nos estamos acercando, que es un depósito de cámara doble muy grande, seguramente de los más grandes, construido además con un arte importante, al que ya dediqué en su día cuando hablé del acueducto de Segóbriga algunas imágenes. También podéis buscar el acueducto de Segóbriga, que tengo un vídeo hecho desde hace ya bastante tiempo de él. En el canal hay ya varias cosas sobre este asunto. Pues este depósito, este decantador, está situado en un sitio de forma que nos está dando datos que tiene que haber algún sitio al que suministrase que no es la ciudad que conocemos. Primero porque está más bajo que las termas monumentales y segundo porque está justo en la otra ladera del cerro. Es decir, había otros sitios destinados al servicio del agua que no es lo que hoy se ha excavado o lo que se supone que tenía que ser la ciudad romana. Este decantador, por ejemplo, está en la cota 826 y de lo que se ha excavado y de lo que se conoce de la ciudad romana, lo único que está por debajo de la 826 es el teatro y el anfiteatro. Luego hay más ciudad romana, hay más puntos con necesidad de agua en algún sitio que no se han excavado. Que no digo que no se conozcan, que igual se conocen, pero que no se han excavado y que por lo tanto no formarían parte pues, de estos planos que nos presentan de la ciudad. Hay mucha ciudad en los alrededores y muchos puntos, como os digo, con necesidad de agua que quedan por descubrir en Segóbriga. Que no digo que el anfiteatro no tuviera letrinas y necesitase algo de agua, y el teatro también, allí en un costado, pero que para eso no se necesita tanto decantador en esta cota, y menos en la ladera opuesta. Podría haberse resuelto de otra manera con los que ya se conocen. Y en la zona más alta pues sigue habiendo restos de pequeños depósitos de distribución por muchos sitios. También hay restos de tubería, como en su día os dije, restos del sifón, porque era una tubería a presión la que llevaba el agua a estas zonas altas, pues se conocen dentro de la misma ciudad o muy cerquita de la misma ciudad y también en el exterior en otros cerros. Pero por no extenderme con este capítulo, os invito a ver el acueducto de Segóbriga, donde se habla con detalle y precisión de todas estas cosas. Y aquí veis una serie de fotos de estos decantadores en una vista más cercana, donde veis muchísimos detalles, no solamente del doble muro del que ya os hablé, es decir, estos decantadores tenían un muro de hormigón muy menudo, muy fino, más impermeable, y en el exterior otro de refuerzo, más grueso, las piedras también, y más grueso el muro,
porque el agua funciona así, en función de la altura la presión es mayor y por lo tanto necesitas reforzar estos depósitos. Aquí hay restos constructivos de todo tipo, agujeros de los escantillones que unían los encofrados que se quedaron allí perdidos, de madera, como tantos hemos visto en otros sitios, en otras construcciones de los que ya os he hablado. Ya sabéis que algunos aquí en una ciudad cercana los interpretaron como que eran por donde salía el agua para un ninfeo o algo así. Bueno, pues disparates derivados del desconocimiento absoluto de la técnica constructiva, claro. Pues estos decantadores tienen muchos agujeros de ese tipo, muchas huellas de los escantillones de madera que se quedaron allí perdidos para siempre, pero también tienen agujeros en la zona alta por donde entraba la tubería y se ve perfectamente la forma de la tubería con el cordón de soldadura que tuvo en su día. Cosa importante para saber por dónde entraba el agua, por dónde salía, cómo esas cámaras hacían una función de decantación y no de otra cosa, porque si fuese un depósito regulador sacarías el agua desde abajo. En fin, que se han malinterpretado siempre en casi todas las ciudades este tipo de cosas y la gente se va sin comprender realmente la importancia de la ingeniería hidráulica en este tipo de ciudades, que era crítico, porque sin el agua esta ciudad no podía vivir, y sin el agua de abastecimiento desde el exterior, de calidad y en cantidad, que lo reclamaba así siempre el modo de vida romano. Sé que lo he repetido muchas veces, pero como hay gente nueva que se incorpora al canal, pues es mejor que me lo oigan de nuevo decir, y si tienen más interés que vayan atrás a los vídeos que ya hemos hecho sobre acueductos variados por todos los sitios del imperio. Bueno, estos aljibes, como estáis viendo, también me di un paseo por tierra y los estuvimos viendo, los estuve grabando y estuve explicándoos, yo creo que con más detalle en aquel capítulo que os dije, pero aquí veis un vistacito donde se ven muy bien las dos cámaras y muchos de los detalles constructivos que os digo. Como siempre hay una doble pared, es decir, está la pared más fina que construye las dos cámaras de decantación con su hueco de comunicación entre ellas. Olvidaos de esas puertas que han sido abiertas a golpe de piquetapos para hacer ahí un chozo de pastores, que es lo que se convirtió después con los siglos, ¿no? Pero bueno, a pesar de estar así de roto, o precisamente por estar así de roto, nos ayuda a interpretar la técnica constructiva de este tipo de edificios de hormigón, de opuscamenticium, que llaman, que yo sabéis que os lo digo siempre en castellano, en español siempre que puedo. Vosotros podéis ir allí y podéis también interpretarlo. No os quiero repetir todo lo que ya os dije en el anterior vídeo sobre el acueducto, porque en ese vídeo también os explico un poco cómo estaban hechas las cámaras y cómo tenían una doble pared. Y os enseño el hormigón allí in situ. Aunque también en estas pequeñas imágenes que estáis viendo, como entramos en el depósito y echamos un vistazo alrededor, pues podéis ver detalles del mortero impermeabilizante que todavía queda, porque una vez hecho el edificio de hormigón se recubría todo por dentro con mortero impermeabilizante, y cómo esa pared interior es de un hormigón de árido muy fino, menudo, mucho más compacto y rico en cal, que era también muy impermeable en sí mismo, y luego la pared exterior es de un hormigón más vasto, pero muy potente, también duro, porque los áridos nunca son malos en ninguno de los casos, donde se reforzaba todo lo que era el edificio para evitar que los empujes ocasionados por el agua cuando eso se llenaba lo arruinase. Es decir, estos señores controlaban perfectamente la construcción y el manejo del agua, tanto en depósitos como en tuberías, como en todos los sitios. Y en este caso los decantadores, en los que como veis están comunicados con un paso de hombre, aunque luego está roto por los laterales, se llama así a esa especie de hueco donde solamente puede pasar una persona, que era para comunicar las dos cámaras, porque las dos cámaras hacían el efecto de una sola, eso estaba siempre abierto. Y en definitiva, pues en las zonas altas, como habéis visto, se conservan todavía las entradas de la tubería y muchos trozos de este mortero impermeabilizante del que se dotaban este tipo de cámaras decantadoras. Aquí en estas imágenes, por ejemplo, os estoy señalando la diferencia entre la calidad y la granulometría del hormigón de la parte interior y la calidad y granulometría del hormigón de la parte exterior, cuya función es únicamente hacer de peso, de contrarresto, es decir, no solamente ganar volumen a la cámara, sino pesar. Era más grueso, está roto todavía, pero eso era lo que hacía que la cámara no reventase por el efecto de la altura. Por eso en la parte baja eran tan gruesas las paredes, y arriba llega un momento en que ya no ponen ese refuerzo, porque el empuje es nulo. El agua actúa en su empuje por la altura que coge en cada cámara de estas. Bien, mientras os hablo estáis viendo, como os estoy indicando, la línea incluso donde se ve la lechada, que ahí hubo un encofrado primero y luego otro segundo para ampliar a este hormigón más vasto de árido, mucho más grueso, que como veis era muy grueso, aunque está roto completamente, pero ahí lo veis,
para hacer este contrarresto a base de volumen y peso en la parte exterior del depósito. Y si nos vamos a estos mapas de elevación LIDAR que os he hecho aquí rápidamente de la ciudad de Segóbriga y les ponemos las curvas de nivel con sus cotas, pues aquí es donde podemos ver cada uno de los puntos donde están los decantadores, que a su vez eran distribuidores, y los principales destinos, en la ortofoto por ejemplo, a la que también podemos poner las curvas de nivel, las mismas que hemos visto en el mapa de elevación, y así saber cada depósito qué capacidad de distribución tenía por gravedad a los distintos monumentos. De esa manera es como os he dicho, ese depósito alto abastecía perfectamente a las termas y otros no sabemos a qué, porque están incluso por debajo de la ciudad excavada. Por supuesto, la ciudad también tenía drenajes, alcantarillado, claro, en algún lugar tiene que desaguar las termas, y aunque lo veáis hoy completamente destrozado, completamente hecho polvo, pues esto era una caja perfecta con unas losas bien cubiertas y encima estaban las casas, las calles o lo que correspondiera para hacer la vida normal en la ciudad. De estos drenajes ha desaparecido hoy pues prácticamente la mayoría de las losas que los cubrían. Claro, esto se ha ido aprovechando para otras cosas, pero ahí están. Es decir, tenía su abastecimiento de agua potable y su alcantarillado para el desagüe de todo, de las termas, de las letrinas, de las fuentes y de incluso del agua particular de quien pagase el canon en el interior de las casas. Bueno, ya en este último vuelo os voy a enseñar cómo en la parte alta está efectivamente este castillo musulmán en el que ahora nos acercamos. Así es como ha sido identificado. Lógicamente es un cerro alto que domina bastante territorio y era un buen sitio para poner una instalación de este tipo, ¿no?, de vigilancia y defensa en aquella época. Y como os digo, aunque esta ciudad fue sin duda más grande, incluso el circo lo estamos viendo ahí abajo a la izquierda, estaba bastante fuera de lo que es el núcleo de la ciudad hoy en día. De hecho, era el cementerio inicialmente y tuvieron que eliminarlo o empezar a enterrarse en otro sitio para construir el circo. Mucho más abajo, y como luego veremos, y cerca de lo que era la vía romana, la carretera romana, justo al pie de la carretera romana, los visigodos pusieron una basílica, un centro de culto, probablemente porque los monjes que se hacían cargo de ellas vivían de la caridad. Esto es muy común en la Alta Edad Media. Es decir, no se pusieron arriba en la ciudad para tomar mejor el aire o para aprovechar incluso las ruinas para hacer la basílica, no, se ponen al pie de la carretera, porque esta gente vivía de la caridad. Entonces estaban allí, pedían y de esa manera pues podían seguir viviendo, ya que eran gente que no tenían, aparte de alguna huerta que se pusieran por allí, pues otros recursos. Precisamente de los viajeros, muchos o pocos ya, y con los recursos que fuesen, que iban desde Sagunto pues hasta Alcalá, que era donde comunicaba la antigua vía romana, en cuyo centro más o menos estaba Segóbriga, pues todos los que pasaban por allí, ya que pasaban, se obligaban a echar un responso y a dejar algunas perras a los frailes. Ese es el motivo por el que este tipo de instalaciones de culto de aquella época de la Alta Edad Media y de otras muchas épocas también se ponían justo al pie de la carretera y no en el lugar donde más piedra podían tener o más visibilidad o incluso dentro de la propia ciudad. Cuando podían, porque si el momento de inestabilidad era serio y ponerse al pie de la carretera podía suponer un peligro grave en ese sentido, pues se subían a lo alto al cerro. Por ejemplo, así ocurrió en el Tolmo de Minateda, pero no es este caso. Aquí está justo a pie de la carretera la Basílica Visigoda. Luego la veremos un poquito por encima, mientras os estoy enseñando la ciudad. Esta ciudad en algún momento se fortificó, se amuralló. Está identificada la muralla, se ve muy bien alrededor, pero se amuralló solamente la parte más alta, el núcleo más alto, no toda la ciudad que fue romana. Y la prueba es que muchos decantadores quedan fuera de esta muralla famosa. Es decir, se amuralla muy probablemente en un momento donde la ciudad está ya muy reducida y en un momento de inestabilidad. Es muy raro que esa muralla sea imperial o que se pretenda acercar todo lo que fue la ciudad romana. No es el caso, solamente el núcleo principal alto, el que querían asegurar. En esta foto aérea incluso se adivina un poquito cuál sería el cerco por detrás del teatro, el anfiteatro y cómo cubría esa zona alta. En alguna infografía se ha dibujado esta muralla y ya veis cómo toda la ladera del lado sur queda fuera de esta muralla y ahí hay varios decantadores y otras cosas que habrá que no se han excavado. Y abajo en la llanada, junto al río Ciguela, pues también habrá cosas a las que suministraban estos decantadores, que no estaban dentro de la muralla. Por el aspecto que tiene esta muralla, en los momentos en que se excavó, este tipo de aparejo, desde luego, no es romano. No es imperial, vamos a decirlo así. Este aparejo es ya muy medieval, muy alto medieval.
pues quién sabe si fue el núcleo visigodo el que intentaron cercar, o incluso en la tardoantigüedad, en los momentos ya de más inestabilidad, cuando la ciudad se ha convertido en parte en una ruina y la importancia ha decaído mucho y la inestabilidad es constante y hay ataques constantes de bárbaros y de otros pueblos que circulan por España, es cuando se construye esta muralla. Es decir, no es una muralla romana, digan lo que digan allí los carteles. Está claro que este aparejo no es romano. Esto es bastante tardoantiguo o alto medieval, llámenlo X. Y así se puede constatar pues en todos los tramos que están a la vista. Es decir, ustedes pueden ir allí, recorrerlos, verlos y compararlos con los hormigones romanos o con las otras fábricas romanas que tenemos en la ciudad y en otros sitios. O incluso con murallas realmente romanas que ustedes pueden conocer en varios sitios, las de Tarragona u otros sitios. Esto no tiene nada que ver con el mundo romano. Esta muralla es muy alto medieval. Y es que la ciudad tuvo una vida muy larga y muchas vicisitudes, así que todo no va a ser imperial. Y este es el circo famoso, el circo donde se encontró un cementerio debajo, que efectivamente pues en algunas catas que han hecho pues han aparecido las lápidas que quedaron allí tiradas y enterradas pues cuando hicieron en el siglo II el circo. Es decir, llevaban un par de siglos enterrándose allí la gente y cuando hicieron el circo pues enterraron las tumbas que había y se fueron a enterrar a otro lado. Y estas son las imágenes de lo que es la basílica visigoda. Lo que parece que fue la sede episcopal de Segóbriga, de aquellos obispos visigodos que iban a los concilios de Toledo a reunirse con sus hermanos de fe de otras partes de España. Estáis viendo ahí ya el aparejo, pues que es efectivamente tan malo como el de la muralla. Es un aparejo medieval, no tiene nada que ver con la construcción romana. Y ojo la sede episcopal, porque esto sería una aldea alrededor de esta basílica. Como mucho, si no era la basílica y poco más, con una serie de monjes y un obispo que vivía allí con ellos. Y como os digo, al pie de la vía, porque está justo al pie de donde pasaba la vía romana. Parece que aprovecharon en parte un mausoleo romano que estaba allí, de otras épocas, y luego lo ampliaron hacia abajo. Y el resultado fue este que estáis viendo. Pues ahí veis la basílica cuando se excavó, con su planta característica, y en la parte alta, como estáis viendo, pues efectivamente lo que parece, según los datos arqueológicos que he podido ver, que era un mausoleo romano que aprovecharon en parte. También tiene sus propios enterramientos, como veis, esta ya es la necrópolis tardoantigua que llaman, visigoda, claro, allí cerca de la basílica, nada que ver con el tipo de tumbas que solían hacer los romanos, aquí hay muy poco de monumental, y en esta vista os enseño dónde está posicionada esta basílica visigoda. Veis también todos los restos de Segóbriga aquí abajo, lo que sería el circo, que os lo señalo con esa flecha, y dónde está la basílica. Y el trazado de la vía romana que os estoy poniendo para que sepáis por dónde pasaba y cómo la basílica la fueron a hacer allí, justito al pie de lo que era la carretera, que en época visigoda seguramente ya no era carretera, porque habrían caído muchos puentes, porque estaría destrozada en muchos sitios y poca gente pasaría con carro, ahí sí ya en ese momento tal vez con caballos. Pero en todo caso los viajeros que pasasen con sus recuas de mula, quién sabe si algún carro todavía era capaz de pasar, etcétera, pues paraban allí y era el momento de cobrar ese peaje espiritual que es la limosna para los monjes y ganarse el cielo, porque pocas posibilidades de supervivencia podían tener esta gente en ese momento ya. Como os digo, esta es una calzada de la que se conocen tramos tanto en dirección a Alcalá como en dirección a Sagunto, bastantes más en dirección a Sagunto. Está muy abandonada, muy rota, muy dejado de la mano de Dios. Tal vez algún día os haga algún vídeo sobre ella. Es una de las calzadas más penosas porque nunca se ha prestado atención a ella. Ha sido destruida incluso en algunos sitios, pues en los últimos años, etcétera, pero ahí está, la calzada romana que unía Segóbriga con Sagunto. Pues esto es todo lo que os quería contar de esta ciudad romana de Segóbriga que vivió del lapis specularis, floreció gracias a este mineral, a este cristal de espejo tan valorado en todo el imperio, y tuvo la posibilidad de construirse estos magníficos monumentos y edificios de espectáculos que muy pocas ciudades en España tuvieron, y menos en estas ciudades del interior, cuya dificultad económica podía ser mayor que otras más ricas de la costa o situadas en lugares de privilegio, pues porque tenían riqueza bien agrícola o bien minera. Esta la tuvo minera y gracias a esto floreció, como os digo. Hasta otra vez, amigos.